Buenas tardes. Primero de todo quisiera agradecer a la Fundación Cañada Blanc por su invitación para participar hoy en el ciclo de vida saludable. Igualmente quiero manifestar mi profundo agradecimiento al profesor Juan Viña y por supuesto también a la presidenta de la Real Academia de Medicina, la profesora Carmen Leal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y de auténtica actualidad, que es el ronquido y apnea del sueño y qué puede hacer mi dentista por mí. Para ello tenemos delante de nosotros a la doctora Sofía Rodríguez Moroder, que es odontóloga y especialista precisamente en esta situación. Yo quisiera directamente empezar con la primera pregunta y ¿qué es realmente la apnea del sueño? Bueno, pues la apnea e hipoapnea obstructiva del sueño es efectivamente la obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Esto impide el paso del flujo del aire a través de la vía aérea superior a los pulmones. Cuando es una apnea, quiere decir que la obstrucción es total, completa, pasa cero aire. Cuando es hipoapnea, quiere decir que la obstrucción es parcial. Cuando esta característica se combina con síntomas y signos clínicos, es cuando se denomina síndrome de apnea-hipoapnea obstructiva del sueño, que tiene un nombre muy largo y muy importante, que denominamos SAOS. El SAOS, por desgracia, es muy prevalente en España. Lo padecen de un 6 a un 8% de la población. Eso es una barbaridad. Pero lo más llamativo es que la gran mayoría de los casos están sin diagnosticar. Bien, ¿cuál es realmente la consecuencia directa de esa falta de flujo de aire que nos está comentando? Al evitar que el aire pase, encontrarse como con una puerta cerrada, evidentemente se evita también el paso de oxígeno. Eso quiere decir que hay inmediatamente una caída en la saturación de la sangre. Eso quiere decir que la sangre circula sin limpiar, entre comillas, o sin oxigenar. Eso provoca una caída en la saturación de oxígeno y, por lo tanto, un impulso muy grande de tomar una bocanada de aire. Es decir, suena fuerte, pero es así, tú te estás ahogando un poquito, entonces necesitas coger oxígeno para volver a respirar. Entonces tienes lo que se llama un microdespertar. Ese microdespertar, que por una parte es protector, menos mal que ocurre, y coges otra vez esa bocanada, el problema con el que nos encontramos es que fragmenta el sueño. Es decir, tantas apneas como tienes microdespertares que te obligan a tomar esa bocanada. Pero eso evita que tengas un sueño reparador y un sueño completo y que tengas la sensación de haber dormido correctamente. Para tener un sueño reparador tienes que entrar en las distintas fases del sueño, que son 4, que es la 1, 2, 3 y REM. Tienes que entrar en esas fases del sueño de 4 a 6 veces en una noche. El problema es ese, cuando tú tienes este número de apneas que acto seguido viene interrumpido ese sueño por un microdespertar, no te deja entrar a las siguientes fases más profundas del sueño. Normalmente las apneas ocurren en las fases más profundas porque la musculatura se relaja y es cuando fomenta el colapso de las estructuras. De hecho, muchos pacientes padecen las apneas solo en ciertos ciclos del sueño. Pero vamos, lo principal es que tienes una importante caída de saturación en sangre y un sueño fragmentado. Bien, en realidad esta situación que es tan frecuente, ¿se puede medir? Es decir, la severidad de la misma, ¿cómo la podemos estudiar? Esto se mide, primero está el ronquido, que es cuando simplemente tienes ronquido, que luego lo comentaremos, que no es poca cosa, sin apneas. Luego está la apnea leve, que es de 5 a 15 apneas por hora.
Si lo miramos así, es mucho. Pero ojo con esta cuestión, que menos de 5 apneas por hora se considera normal. Una apnea leve es entre 5 y 15 apneas por hora. Una apnea moderada es de 15 a 30 apneas por hora y un SAOS leve de 5 a 15, SAOS moderada de 15 a 30 y SAOS grave más de 30 apneas por hora. Bien, otra pregunta que nos padecen la apnea del sueño es mucho más prevalente en hombres, de 2 a 3 veces más. Este dato hay muchas veces que es un poco delicado de decir porque parece que las mujeres entonces decimos, bueno, pues como la mayoría lo padecen los hombres, esto no es cosa nuestra. Pues no es así. También lo padecemos las mujeres, como muchas otras cosas que nos ocurren, pero lo primero que he dicho es que lo padece de un 6 a un 8% de la población. Entonces sí que es más prevalente en hombres, pero eso no quiere decir que tengamos que tenerlo detrás de la oreja. A partir de los 65 años, la edad es un factor de riesgo enorme. A partir de los 65 años se multiplica la probabilidad de padecer un SAOS. Esto tiene su explicación. Por una parte, el tono muscular de la vía aérea superior no es el mismo, por lo tanto la colapsabilidad es mucho mayor o es mucho más fácil. Y desde luego otro factor de riesgo importante es la obesidad, que hoy en día es tan prevalente. Todo el mundo comprende que el cuerpo en general está haciendo un esfuerzo cuando a una persona le sobran 20 kilos, por ejemplo, pero mucho más cuando esa persona que le sobran 20 kilos se tumba para dormir. Toda esa masa que te sobra se deposita sobre el abdomen, el tórax y la vía aérea superior, que es la papada de toda la vida, pero eso, aunque sea por el efecto de la gravedad, añade la probabilidad de padecer un SAOS enormemente. Bien, conocemos que es un factor de riesgo a nivel cardiovascular. ¿Puede explicarnos por qué? Sí, vamos a ver. El SAOS está demostrado científicamente que está muy relacionado con el infarto. Eso no quiere decir que todas las personas que padezcan SAOS vayan a sufrir un infarto, ni todas las personas que han padecido un infarto vayan a padecer SAOS también. Pero no hay que olvidarse de que tienen una relación muy íntima. Tampoco hay que esperar a tener un infarto para buscar si este paciente padece SAOS. Es decir, hay que estar atento a los avisos cardiovasculares menores, entre comillas también, como por ejemplo un aumento en la presión arterial o una aparición de hipertensión o una aparición sin explicación de arritmias. De hecho, el otro día estaba hablando con una paciente que es cardióloga y me llamó mucho la atención porque me lo dijo. Dijo, yo cuando tengo un paciente con una aparición de arritmias que no sé explicar, inmediatamente le pido una prueba del sueño. Entonces, rescatando lo que he dicho antes de la caída de saturación en sangre que te obliga, que tienes esa urgencia de coger una bocanada grande de oxígeno, aumenta la tensión hasta que coges esa bocanada grande y tienes ese microdespertar. Pero bueno, ¿qué pasa? Como tienes una caída de saturación en sangre y coges esa bocanada importante, lo que has hecho es una hiperventilación. De hecho, tienes demasiado oxígeno. Entonces, te esperas un poquito para volver a tener un ciclo de respiración normal. Entonces, como te esperas un poquito y la musculatura se relaja, se fomenta que vuelvas a tener otra apnea, porque como te sobra oxígeno, haces una pausa y entonces es cuando se colapsan otra vez las estructuras. Y entras en un círculo vicioso complejo de romper, pero bueno, en definitiva, eso lo que hace, esos momentos de caída en saturación y urgencia de coger el aire otra vez, lo que provocan es un aumento de presión intratorácica. ¿Qué quiere decir eso al fin y al cabo? Pues otro esfuerzo para el corazón. Es decir, que ya tiene bastante con lidiar con todo lo anterior como para tener este factor añadido que es el aumento de presión intratorácica. Bien, si hemos hablado del factor cardiovascular, a nivel metabólico, ¿qué posible, llamémosle, relación pudiera tener con la diabetes mellitus? Bueno, pues efectivamente
pasa una cosa parecida, ya que el SAOS al final lo que hace es agravar y fomentar la posibilidad de un síndrome metabólico. Se compensa mucho peor en los pacientes que padecen SAOS el azúcar en sangre y eso facilita la aparición de una diabetes tipo 2, no la del nacimiento, sino la que se desarrolla con el tiempo. El hecho de que en muchos pacientes se busca la posibilidad de tener un SAOS cuando quieren empezar a perder peso. Por lo que sea, hay un exceso de peso y buscas tus medios para hacer dietas, etcétera, y perder ese peso, pero no lo logras. Entonces, el hecho de no lograrlo es lo que nos llama la atención y lo que hace que busquemos este vínculo, esta relación que ocurre. Bueno, hasta ahora nos ha descrito perfectamente lo que es la apnea del sueño. Ahora la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿y cómo se diagnostica? A ver, para diagnosticar un SAOS, lo que hay que hacer es dormir en un laboratorio del sueño y hacer una polisomnografía completa, en la que al paciente se le monitoriza y se le detecta y se le diagnostica si tiene apneas, hipoapneas, qué número, todo. También se diagnostican otras muchas patologías del sueño. Esto normalmente, esta prueba, normalmente de siempre la han pedido los neurólogos, los neumólogos, los neurofisiólogos o incluso los otorrinos. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta que los dentistas tenemos aquí un papel importante también, porque nosotros junto con los otorrinos estamos habituados a trabajar dentro de la boca. Entonces, prestamos atención a cosas, a estructuras a las que estamos totalmente habituados, como por ejemplo puede ser la lengua, cómo es la lengua, el tamaño, la forma, si está indentada, que eso ya nos dice directamente que ese paciente está apretando, si la lengua es grande y no cabe dentro de la boca, bien, por lo menos, va a ocupar el espacio de la vía aérea superior. Si el paladar es ancho y hay sitio o es estrecho. Si es estrecho, la lengua tampoco cabe y también se ve forzada a caer hacia atrás. La inclinación de los dientes, si están hacia afuera y crean espacio o están hacia adentro y es fácil también que caigan hacia la vía aérea superior. Todo eso facilita la colapsabilidad. El paladar blando, si es largo y también invade la vía aérea superior. Todo eso son cosas que no nos habíamos fijado los dentistas, que íbamos muy a los dientes, pero tenemos la vía aérea superior ahí mismo a mano. Bueno, y un paciente. Vamos un poquito ahora al aspecto del paciente. ¿Qué preguntas se podría hacer o cómo podría de algún modo un paciente intuir, sospechar que pudiera tener una apnea del sueño? Bueno, pues hay 3 o 4 preguntas muy sencillas que un paciente se puede hacer y que se puede hacer desde casa y todo el mundo sabe que te puedan encaminar hacia la posibilidad de padecer un SAOS. La primera es si ronca el paciente. Muchos pacientes dicen, bueno, pero es que como yo no duermo acompañado no sé si ronco. La mayoría de los pacientes, si duermes acompañado desde luego, y si no, la mayoría de los pacientes que roncan alguna vez se han dado cuenta que roncan. La segunda es si te paras, se te para la respiración durmiendo o no. Definitivamente, si duermes acompañado por alguien, esa persona sabe si te has parado durmiendo o no. Pero el propio paciente también lo sabe, porque más de una vez se habrá despertado con esa necesidad de coger aire. La tercera es si se tiene hipersomnolencia diurna, un cansancio especial, no sueño matutino. Y la cuarta es la necesidad de levantarte varias veces durante la noche para ir al servicio. Ese es otro de las cosas llamativas que relaciona el SAOS con este tipo de pacientes. Entonces, ¿por qué hay que darle tanta importancia al ronquido? El ronquido no es más que la vibración de las estructuras blandas de la orofaringe
que provoca esa vibración, un sonido y eso es todo. Lo que pasa es que el ronquido suele, en muchos casos, es un signo de alerta de que hay una patología subyacente más importante. No quiero decir con esto que todos los pacientes que roncan vayan a padecer SAOS, pero sí que es cierto que la gran mayoría de los pacientes con SAOS, con síndrome de apneas, roncan. Entonces, no hay que dejarlo ahí como si nada, hay que estudiarlo un poco, en especial si lo relacionas a estos signos y síntomas que he comentado. El ronquido es verdad que al final no deja de ser un problema social, porque afecta tanto a la persona que padece el ronquido como al que acompaña durmiendo al roncador. El alcohol, de hecho, está muy relacionado con el ronquido. Hay veces que, de hecho, hay pacientes que solamente roncan cuando consumen alcohol antes de dormir, porque el alcohol es un relajante muscular muy potente que lo que hace al final es relajar la musculatura en la orofaringe también y fomentar esa vibración. Es verdad que somos un país de siesta, siempre hemos sido un país de siesta y parece que se ha relacionado siempre con el hecho de que si no roncas muchísimo en la siesta no has descansado bien, no has hecho una siesta buena, pero eso es una cosa de sabiduría popular que hay que dejar atrás porque no es el caso. Bien, llamémosle, el título de la conferencia era pues la apnea del sueño, pero había una parte importante, ¿verdad? Es ¿qué puede hacer mi dentista por ayudarme, verdad? Aquí es donde entramos, ¿no? Sí, en materia. ¿Cuál es el papel de un dentista en una situación de apnea del sueño? A ver, el tratamiento del SAOS, el gold estándar, que llamamos el tratamiento que ha funcionado desde siempre, es el CPAP. ¿Qué es el CPAP? El CPAP es un dispositivo que emite aire a presión a través de un tubo y que se conecta al paciente a través de una máscara. La propia presión del aire empuja los tejidos hacia afuera, evitando que se colapsen. Y ese es un tratamiento que funciona estupendamente bien, funciona de maravilla. El problema principal con el que nos encontramos es la adherencia del paciente al tratamiento. Es decir, muchos pacientes no se acostumbran a llevarlo o ni siquiera quieren probarlo. Es decir, quejas hay muchas. La sensación de claustrofobia o el aparato emite mucho ruido y me molesta a mí y a mi pareja, se escapa el aire, se me irritan los ojos, se me irrita la nariz, la piel, etc. La alternativa que podemos ofrecer los odontólogos expertos en medicina dental del sueño es lo que se llama un dispositivo de avance mandibular, que lo que denominamos un DAM, que es esto que he traído aquí. El dispositivo de avance mandibular consta de dos férulas, una superior, una inferior, es un dispositivo que va dentro de la boca, cuya finalidad principal es protruir la mandíbula para llevar hacia adelante la mandíbula y la lengua, abriendo inmediatamente ese espacio perifaringeo colapsado. De hecho, he traído aquí esto también para que se vea. La finalidad es, cuando hay un colapso, llevar hacia adelante todas esas estructuras y dejar paso a la vía aérea superior mucho más. Esa protrusión, además, añade tensión a las estructuras colaterales, como pueden ser los pilares amigdalinos, el paladar blando, la musculatura que conecta la mandíbula con el ilioides. Al añadir tensión, eso evita también el colapso de las estructuras del tejido blando. Pero vamos, lo que hace es aumentar el volumen de la vía aérea superior inmediatamente. Bien, entonces si tenemos un paciente con apnea del sueño, efectivamente, pues usted ha dicho que, o has dicho que hay una serie de dispositivos que sobre todo recomiendan los neumólogos, ¿verdad? Eso es. Entonces, ¿cuál es el momento en el que sería recomendable este dispositivo indicarlo para aplicarlo en el paciente? ¿En qué momento?
este tipo de aparatología es la primera línea de tratamiento, es decir, es la primera indicación para pacientes roncadores sin apneas, para gente que tiene un SAOS leve, es decir, de 5 a 15 apneas por hora, en SAOS moderado, de 15 a 30 apneas por hora, y es la segunda línea de tratamiento en gente que tiene un SAOS grave, que ha rechazado el CPAP, o sea que no se ha adherido al tratamiento, o que se ha adherido al tratamiento y busca una alternativa. Por ejemplo, yo me encuentro con muchos pacientes que tienen su CPAP y funcionan estupendamente bien con él, pero, por ejemplo, viajan mucho por trabajo o por otras cuestiones. Por ejemplo, yo viajo 3 días por semana, estoy fuera de casa. Eso quiere decir que si no se llevan el CPAP, la mitad de la semana no la están utilizando. Pues esta es una de las indicaciones, el hecho de, aunque seas un SAOS grave, puedes utilizarlo mucho mejor eso que no utilizar nada. ¿Y es realmente, qué es lo que dice el paciente? ¿Es incómodo? ¿Cómo responde? ¿Cómo se manifiesta cuando a un paciente se le coloca este dispositivo de avance mandibular? Por suerte, para nosotros, la adherencia a este tratamiento, el éxito de este tratamiento, es de un 82%. Es decir, la tasa de éxito es enorme. Principalmente por una causa principal. Este dispositivo está totalmente personalizado al paciente. Es decir, el odontólogo en cuestión, el experto en medicina dental del sueño, primero que nada tiene que evaluar las características del paciente, porque dispositivos hay muchos, pero lo que queremos es escoger el mejor posible para el paciente. Entonces, se hace una evaluación del paciente, no solamente de las estructuras, sino de la destreza del paciente para que pueda llevarlo. De hecho, no solamente se personaliza el tipo de dispositivo, sino la posición. No hay una posición para todo el mundo. Estos dispositivos se van avanzando o titulando, que es como se denomina, porque vamos vigilando al paciente y le damos para esto un polígrafo ambulatorio. Es decir, se llevan a casa un dispositivo con el que duermen, que consta de unas gafitas nasales y un pulsioxímetro en el dedo. Con eso medimos el número de apneas y la caída de saturación en sangre. De esa manera vamos avanzando el dispositivo muy poco a poco para encontrar la posición óptima. Hay que estar atento también, mientras hacemos esta titulación o este avance, a los efectos secundarios que pueden surgir, que también los hay. Los efectos secundarios, los más habituales, suelen ser molestia muscular, porque al final estás cambiando la posición. Puede ser dolor en la ATM, que es la articulación que une la mandíbula con el cráneo. Y en todo caso un cambio en el contacto de las piezas, sobre todo los dientes posteriores. Lo que pasa es que estos efectos secundarios se minimizan muchísimo cuando efectivamente el dispositivo es totalmente personalizado, porque está hecho al milímetro. Sí, ahí es donde yo quería insistir, ¿no? De el mensaje de que entiendo, tras lo que nos está comentando, que efectivamente se trata de un dispositivo que está hecho completamente ajustado a lo que es la morfología, la forma de la boca de esta persona, ¿no? Efectivamente. Es fundamental eso y de algún modo el control, ¿verdad?, por parte del profesional. Efectivamente. En el ajuste durante los días que van transcurriendo desde que lo ha colocado. Efectivamente. Para controlar cómo evoluciona. Es fundamental esa personalización. Eso es. Bien, yo ya como última pregunta, y para cumplir, como tenemos que hacer, ¿verdad?, el tiempo. El tiempo. La pregunta sería, ¿cómo me resumiría usted, o tú, qué recomendaciones daríamos a una persona que tiene, llamémosle, pues, diagnosticado esta apnea del sueño?
Yo, ¿Qué sí. tiene que hacer? ¿Qué tiene que, llamémosle, tener presente? Primero que nada, a ver, yo creo que lo que quiero que la gente se lleve a casa es que con 4 sencillas preguntas uno se hace una idea muy cercana a lo que puede estar ocurriendo. Y eso es gratis, se lo hace uno en casa y lo único es que tiene que ser sincero consigo mismo. Como he dicho antes, lo primero es preguntarse si ronca, que como bien he dicho, el que duerme al lado de un roncador lo sabe perfectamente bien, pero uno mismo también lo sabe. El que ronca más de una vez se ha despertado así dando una cabezada autoescuchándose. Entonces, uno lo sabe. Lo segundo es si se para durmiendo, como he dicho antes. Desde luego que la persona que duerme al lado de una persona que se ha parado durmiendo lo sabe y te lo explica de pe a pa. De hecho, muchos de los pacientes que recibo los suele traer el acompañante. Porque eso es un dato que no he dicho. Una apnea es tal cuando se te para la respiración a partir de 10 segundos, pero por arriba no hay límite. Es decir, a partir de 10 segundos hasta 2 minutos. Una persona que tiene a alguien al lado que se le ha parado la respiración 1 minuto, lo sabe y vamos que sí lo sabe, porque le ha pegado un empujón para que se despierte porque piensa que no se despierta. Entonces, igual que también un paciente que se ha levantado teniendo esa necesidad de bocanada de aire, también lo sabe. El hecho de tener la hipersomnolencia diurna no quiere decir tener sueño por la mañana. Todos los que trabajamos muchas horas y madrugamos tenemos sueño por la mañana. Quiero decir, hipersomnolencia diurna quiere decir que no tiras para adelante en el día, que no tienes energía suficiente para acabar el día. Igual que el hecho de tener la necesidad de levantarte muchas veces a ir al baño a orinar. ¿Cuál es el asunto aquí? Va relacionado con lo que he dicho antes del aumento de presión intratorácica. Es un proceso mucho más complejo y mucho más engranado, pero acabas teniendo también una mayor presión a la altura de la vejiga y eso te obliga a periódicamente ir al servicio. Cosas que puede hacer un paciente en casa, estar atento a eso, vigilar el consumo de alcohol, porque eso provoca, como he dicho antes, es un potente relajante muscular y fomenta la colapsabilidad de los tejidos blandos de la vía aérea superior, y vigilar el peso. La obesidad también es un factor que multiplica la probabilidad de tener este problema y todos tenemos una báscula en casa. Entonces es algo que podemos hacer desde casa. La verdad es que está todo muy claro. Sin embargo, hay un aspecto que quisiera preguntar. Sí. Estamos hablando de que el paciente está o puede estar más cansado, ¿verdad?, durante el día. ¿Y qué tal lo que es el aspecto de la conducción, por ejemplo? Bueno. O incluso, trabajos que requieran una excesiva concentración. ¿Es un riesgo esto de cara a estas situaciones? Absolutamente. Es un riesgo enorme. De hecho, hay muchas empresas, hay muchos seguros en Estados Unidos que, según las condiciones tuyas físicas, y si piensan que puedes padecer un SAOS y tienes ciertos trabajos de riesgo, transportistas, conductores, pilotos y gente que hace ciclos nocturnos, no te aseguran. Porque el riesgo de padecer, de hecho, es una de las cosas que se observan mucho. Se aumentan muchísimo los accidentes de tráfico, dependiendo del oficio de cada uno, pero cuando tú conduces, y no te digo más si encima es ciclo nocturno. Esto da para otra charla entera y no me voy a enrollar, pero dependiendo de las horas de la noche, tienes más facilidad de padecer una apnea que te provoque, como tienes hipersomnolencia diurna, que te duermas conduciendo y absolutamente tengas un accidente. Bueno, yo realmente, por lo que estábamos hablando, sí, del respeto del tiempo, estamos exactos en el tiempo, ha sido un placer escucharla. Vamos. Y ha respetado completamente todo el periodo que se le ha dado y creo que ha quedado bastante claro. Por lo tanto, tengo que manifestar mi
primero, mi agradecimiento, ya lo he dicho anteriormente, a la Fundación, pero a usted misma por la claridad y de algún modo el mensaje tan claro que nos ha dado. A partir de ahí, sí que quisiera hacer algunas preguntas que nos han llegado. Que no sean muy difíciles. Y que estoy seguro que las va a contestar perfectamente. Estoy convencido. Voy a leerlas, Venga. Voy a leerlas. Yo estoy diagnosticada de apnea del sueño, dice esta persona. Llevo un CPAP, pero además tengo insomnio y cansancio en el día. Es la pregunta que le estaba haciendo, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues es una pregunta buenísima. Desde luego, me imagino que si lleva un CPAP, esta persona se lo ha diagnosticado a través de una polisomnografía y un especialista en la materia. Pues primero que nada, normalmente en esos casos lo que se revisa es si la presión del CPAP es correcta. Eso también va muy relacionado al aumento de peso. No le damos la importancia que tiene porque el coger 1 kilo de peso lo multiplica exponencialmente, o sea, puede triplicar el número de apneas. No es correlativo, no es lógico, pero es así. Entonces, si a mí me preguntan, lo primero es que hay que controlar si la presión del CPAP es correcta y si esta persona tiene la posibilidad de haber cogido un poco de peso. Eso sería lo que yo le indicaría. Y desde luego, recurriendo al especialista que le diagnosticó y le colocó el CPAP en su momento. Aquí hay otra pregunta que me pasan, sí. Que se la leo literalmente, te la leo literalmente, sí. es: ¿se puede controlar nuestro sueño con el Apple Watch y la aplicación del sueño activada? Esto es una cosa que funciona muy bien, pero no es sustitutivo de un diagnóstico. Es decir, el Apple Watch, igual que otros muchos dispositivos, mide, según tengo yo entendido, ciertos parámetros, pero no mide todos los parámetros. No te mide la saturación en sangre ni otras cosas. Yo creo que es un arma maravillosa que vamos a utilizar dentro de nada para que todos los dispositivos que tengamos sean cada vez más pequeños, porque todos tenemos un móvil y todos tenemos un dispositivo cerca que nos miden muchísimas cosas. Sí que puedes mejorar tu calidad de sueño si tienes otro tipo de trastorno de sueño. Si tienes apneas, probablemente no, si no tratas las apneas. Pero si realmente los parámetros que te mide puede relacionarse con algún cambio en tus ciclos de sueño, sí que puedes mejorarlo, desde luego que sí. Claro, luego hay que hacer caso a las sugerencias que te hace, que esa es la segunda cosa, pero sí que se puede mejorar. Bueno, y por no hacerlo más largo, pero hay una tercera pregunta. Esta pregunta es interesante. Es interesante porque le preguntan: ¿existe una relación entre dentistas, neumólogos, especialistas en apnea del sueño? A ver, los que trabajamos en hospitales se promueven, como usted bien sabe, las unidades de apnea del sueño. Y cuesta, y lo digo porque está costando. Es verdad que, por ejemplo, donde yo trabajo, pues es el neumólogo el que lo lleva. Pero es verdad que el dentista, yo mando a un médico de mi servicio a participar. ¿Qué considera usted? ¿Que esta interrelación es necesaria, es importante, o que cada uno tiene que funcionar de forma independiente? A ver, desde luego, cuanto más flujo de información haya entre distintos especialistas, el beneficiado es el paciente. Eso está claro y es todos los del sector sanitario, yo creo que lo que nos mueve es el bienestar del paciente. Punto. Si quisiéramos escribir la carta a los Reyes Magos, yo me gustaría que esa relación y esa fluidez
de comunicación fuera mayor. Evidentemente, los médicos de hospital bastante trabajo tenéis con lo que tenéis como para estar comunicando, pero eso sería lo ideal. Desde luego que también es cierto que le hemos prestado atención al sueño hace bien poquito. Entonces, esta unidad en algunos centros está muy desarrollada y la comunicación existe cada vez más, pues como en cualquier otra unidad, y en otros menos, pero porque es una ciencia relativamente joven o es algo a lo que no le hemos prestado atención hasta hace bien poco. ¿Esa comunicación existe? Sí. ¿Sería ideal que fuera mayor? Sí, por supuesto, y que cada vez se pensara más en el deseo de todo el mundo, que es la medicina personalizada. Pero bueno, para eso aún queda un poco, yo creo. Bueno, yo hace un momento manifestaba mi satisfacción por haber escuchado toda su explicación de lo que representa la apnea del sueño, y tengo que decirle que cuando me invitaron a que yo pues participara, lógicamente a la persona que yo envío de mi servicio a esa unidad me sacara datos, ¿me entiende? Qué bien. Y es pues algo importante lo que le voy a decir, de que efectivamente el papel del dentista es tremendamente importante, porque realmente los resultados de los pacientes en esta unidad del sueño, cuando el dentista interviene con lo que usted nos está explicando, pues son pues muy favorables para el paciente. Y eso lo he podido comprobar con nuestros propios datos. Por lo tanto, lo que tengo que decirle es que ratifico todo lo que ha presentado y que de algún modo pues agradezco pues cómo lo ha hecho con la claridad, la nitidez y todo lo que nos ha manifestado. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme colaborar con esta fundación y especialmente ser entrevistada por el doctor Bagán, que para mí es un placer absoluto. Gracias a usted. Gracias.